¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es aquella a la que más temes? La historia de hoy trata sobre un encuentro imposible que lo cambió todo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un segundo de coraje puede reescribir un destino y cómo una mujer, dada por inútil, encontró su verdadero valor en el corazón del desierto mexicano de 1885, demostrando que la familia no siempre es de sangre, sino de lealtad. La vida de Citlali, a sus 22 años, se había convertido en un murmullo constante de fracaso y vergüenza. 6 años de matrimonio con Abundio Herrera no habían traído hijos, y en el México rural de 1885, la infertilidad de una mujer era una sentencia. Su vientre, considerado un campo yermo, la había despojado de su valor a los ojos de su esposo y de la comunidad. La crueldad de Abundio no conocía límites. Sus palabras eran tan afiladas como el machete que usaba en el campo, y cada una de ellas tallaba una herida profunda en el alma de Citlali, recordándole su supuesta inutilidad. Abundio no tardó en buscar consuelo y, sobre todo, un heredero. Encontró ambas cosas en los brazos de una mujer más joven y fértil, cuyo vientre prometía la descendencia que Citlali no podía darle. El repudio fue un acto público y humillante. La llamó campo estéril, frente a todos, un apodo que se adhirió a ella como una segunda piel. Fue abandonada sin contemplaciones, de vuelta a la casa de sus padres como una mercancía defectuosa, mientras su esposo celebraba su nueva oportunidad de perpetuar su linaje, dejando a Citlali a merced de un futuro incierto y sombrío. La familia de Citlali, los Sandoval, no le ofreció refugio ni consuelo. Para ellos, su regreso era una carga, una mancha en el honor familiar. Florencio y Dolores Sandoval, sus padres, veían en ella el reflejo de sus propias desgracias, una sequía implacable que había arruinado sus cosechas y deudas que crecían como la maleza. En lugar de protegerla, vieron en su desesperada situación una oportunidad, una solución pragmática y cruel a sus problemas económicos. El amor y la protección familiar se disolvieron ante la presión de la supervivencia, preparando el escenario para la traición más dolorosa. El golpe final no vino de un extraño, sino de su propia sangre. En un acto de desesperación que rompía cualquier lazo de afecto, sus padres tomaron una decisión impensable. La vendieron. 200 pesos de plata fue el precio fijado para la vida y el futuro de su hija. El comprador era Fortunato Villegas, un comerciante de Sonora, un hombre corpulento y rudo de 50 años que la inspeccionó con la misma mirada calculadora con la que evaluaba al ganado en el mercado. Para él, Citlali era una adquisición, una posesión más para su hacienda. Villegas la examinó sin pudor, sus ojos recorriendo su cuerpo como si buscara defectos en un animal. Para él, la infertilidad de Citlali, la misma condición que la había condenado ante su esposo, era una ventaja. «No quiero complicaciones», declaró con una voz grave y áspera, refiriéndose a la posibilidad de tener hijos. Su interés en ella era puramente funcional. Necesitaba una sirvienta para su casa y una mujer para su cama, nada más. La transacción se selló con el tintineo de las monedas de plata, un sonido que para Citlali fue la sentencia final de su antigua vida. Arrancada de su hogar, traicionada por aquellos que debían amarla y protegerla, Citlali fue llevada hacia un destino que temía más que a la propia muerte. El viaje a Sonora fue un borrón de polvo, miedo y silencio. Cada kilómetro que la alejaba de su tierra era un paso más hacia la desolación. Entendió que ya no era una persona, sino un objeto, una propiedad comprada, cuyo valor residía únicamente en su capacidad de servir y obedecer a su nuevo amo. La libertad se había convertido en un recuerdo lejano, un sueño inalcanzable. Su nueva vida bajo el techo de Fortunato Villegas era una pesadilla de servidumbre. Los días eran un ciclo interminable de trabajo agotador, desde el amanecer hasta el anochecer. Limpiaba, cocinaba y atendía cada capricho de Villegas sin un momento de descanso. Sus manos, antes dedicadas a las labores del hogar conyugal, se agrietaron y endurecieron bajo el peso de la esclavitud. Cada músculo de su cuerpo dolía, un recordatorio constante de su condición, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que soportaba. Las noches eran peores. Villegas ejercía su derecho de propiedad sobre ella sin ninguna ternura, recordándole con cada acto brutal que él la había comprado.
Sus palabras eran un veneno que se filtraba en su mente. Eres mía. Te compré y harás lo que yo ordene. Citlali soportaba los abusos en silencio, su espíritu encogiéndose un poco más cada noche. Se convirtió en una sombra, moviéndose por la casa con la cabeza gacha, sus ojos vacíos reflejando la profunda desesperanza que se había apoderado de su alma. La esperanza, sin embargo, a menudo brota de la más profunda oscuridad. Una noche, mientras servía la cena, escuchó a Villegas hablar con un socio comercial. Planeaba reemplazarla. Esta ya está muy usada, dijo con desprecio. Pronto conseguiré una moza más joven que aguante mejor el trabajo. Esas palabras, destinadas a sellar su destino, fueron la chispa que encendió una llama de rebeldía en su interior. Comprendió que su única oportunidad de sobrevivir no era la sumisión, sino la fuga. La muerte en el desierto era preferible a ser desechada como un trasto viejo. Con el corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación, Citlali comenzó a planear su escape. Durante días, escondió pequeños trozos de pan seco y llenó una cantimplora de cuero con agua, ocultando sus escasos suministros bajo una tabla suelta del suelo de su pequeño cuarto. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. El desierto de Sonora era un enemigo implacable, un vasto mar de arena y sol que devoraba a los incautos. Pero la imagen de Villegas trayendo a otra mujer a su cama era un tormento mayor que cualquier miedo. Finalmente, una noche sin luna, mientras Villegas roncaba profundamente, ebrio de tequila, Citlali se deslizó fuera de la casa. Corrió descalza sobre la tierra fría, sin atreverse a mirar atrás. Impulsada únicamente por el instinto de supervivencia y el anhelo desesperado de morir libre en lugar de vivir un solo día más como esclava, se adentró en la inmensidad del desierto. Un pequeño punto de resistencia huyendo hacia la nada, con la única certeza de que su destino, por primera vez en mucho tiempo, estaba en sus propias manos. El desierto no tardó en mostrar su crueldad. El sol del día siguiente era un martillo inclemente que golpeaba su cabeza sin piedad. El paisaje era una repetición monótona de arena, rocas y cactos, sin un punto de referencia que le indicara el camino. Sus pies sangraban, su garganta estaba seca como la tierra que pisaba, y sus escasos suministros se agotaron demasiado rápido. El desierto, que había imaginado como un camino hacia la libertad, se estaba convirtiendo en su tumba. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Su cuerpo, debilitado por meses de maltrato y mala alimentación, no pudo resistir mucho tiempo. La sed era una tortura, el sol una fiebre que nublaba su mente. Caminó hasta que sus piernas se negaron a obedecerla, tropezando y cayendo sobre la arena ardiente. Con su último aliento, cerró los ojos, entregándose a lo que parecía ser su inevitable final. La libertad que había buscado era la liberación definitiva de la muerte, y la aceptó con una extraña sensación de paz. Fue en ese momento de rendición total que el destino intervino. Unos ojos oscuros y vigilantes la encontraron. Era Necali, un guerrero apache que cazaba en la región. Viudo y padre de 3 hijos pequeños, su vida estaba marcada por la pérdida y la resiliencia. Al principio, su desconfianza fue más fuerte que su compasión. Los mexicanos eran sus enemigos, los intrusos que les habían arrebatado sus tierras y su gente. Dejarla allí a merced de los buitres parecía la decisión más lógica y segura para él y los suyos. Sin embargo, junto a él estaban sus hijos: Itzel, la mayor y más sabia; Yaretsi, la observadora silenciosa; y Ejecatl, el más pequeño e inquieto. Fue Itzel, con la inocencia y la compasión que su difunta madre le había inculcado, quien ablandó el corazón de su padre. «Padre, no. Podemos dejarla aquí», dijo la niña, su voz firme a pesar de su corta edad. «Madre nos enseñó que la vida es sagrada». Las palabras de su hija resonaron en Necali, recordándole los valores que juró honrar. Con renuencia, Necali levantó el cuerpo casi sin vida de Citlali y lo colocó sobre su caballo. Era un riesgo enorme. Llevar a una extraña, a una mexicana, a su refugio escondido, podía poner en peligro a toda su tribu, pero la mirada de sus hijos, llena de una fe inquebrantable en su bondad, lo obligó a actuar. Honrando la memoria de su esposa y las enseñanzas transmitidas a sus hijos, eligió la compasión por encima del prejuicio,
un acto que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Citlali despertó en un lugar que no reconocía, rodeada de rostros extraños de piel cobriza y cabello oscuro. Estaba en un campamento apache, un refugio oculto entre las rocas y cañones del desierto. Su primer sentimiento fue de gratitud por haber sido salvada, pero pronto se dio cuenta de que su situación era precaria. Era una extraña en una tierra extraña, una intrusa cuya presencia era vista con una mezcla de curiosidad y profunda sospecha por la mayoría de los miembros de la tribu, mientras los hijos de Necali la acogían con una inocencia conmovedora, compartiendo con ella su comida y sus sonrisas. Muchos de los adultos la miraban con recelo. Para ellos, ella era una Nakaye, una mexicana, y la historia de su pueblo estaba llena de traiciones a manos de gente como ella. Sabía que debía ganarse su lugar, demostrar que no era una amenaza. Debía probar su valor no con palabras, sino con hechos, para transformar la sospecha en aceptación. Determinada a no ser una carga, Citlali se sumergió en el trabajo. Aprendió a curtir pieles, a recolectar raíces comestibles y a tejer cestas con la destreza que observaba en las otras mujeres. Sus manos, antes maltratadas por la servidumbre, ahora trabajaban para construir una nueva vida, para ganarse el respeto de la gente que le había salvado la vida. Cada tarea completada era un pequeño paso para borrar la línea que la separaba de ellos, para convertirse en una más de la tribu. Pero fue su conocimiento ancestral el que realmente comenzó a cambiar su suerte. Su abuela había sido una curandera, una mujer sabia que le había enseñado los secretos de las hierbas medicinales del desierto. Citlali recordaba sus lecciones, identificando plantas que los apaches no utilizaban y preparando remedios que aliviaban fiebres, curaban heridas y calmaban dolores. Poco a poco, su habilidad comenzó a ser reconocida, y algunos miembros de la tribu empezaron a buscar su ayuda, su recelo transformándose en un respeto vacilante. El punto de inflexión definitivo, el momento que sellaría su destino, llegó de la forma más aterradora. El pequeño Eyecatl, el hijo menor de Necali, mientras jugaba cerca de unas rocas, fue mordido por una serpiente de cascabel. El pánico se apoderó del campamento. El niño comenzó a convulsionar, su piel se tornó de un color ceniciento, y su respiración se volvió superficial. El curandero de la tribu hizo lo que pudo, pero el veneno era demasiado rápido y poderoso. Citlali reconoció los síntomas de inmediato. Había visto algo similar años atrás, y su abuela le había enseñado exactamente qué hacer. Mientras los demás comenzaban a perder la esperanza, ella actuó con una rapidez y una autoridad que sorprendió a todos. Corrió hacia el lugar donde había visto crecer una hierba específica, una planta que sabía que podía contrarrestar el veneno. No había tiempo para dudas ni para pedir permiso. La vida de un niño estaba en juego. Con manos firmes, preparó una cataplasma y una infusión. Cuando Necali, con los ojos llenos de desesperación, la cuestionó, ella lo miró con una ferocidad que él nunca había visto y declaró con una convicción que brotaba de lo más profundo de su ser: haré lo que sea para salvarlo, porque él es mi hijo también. Esa frase, cargada de un amor protector e incondicional, resonó en el corazón de Necali y de todos los presentes. Citlali trabajó incansablemente, aplicando sus conocimientos con una precisión desesperada. Limpió la herida, aplicó la cataplasma para extraer el veneno y le dio de beber al niño la infusión gota a gota. Durante horas veló por él, sin apartarse de su lado, luchando contra la muerte que intentaba arrebatarle a ese pequeño que ya sentía como propio. La comunidad observaba en silencio, conteniendo la respiración, presenciando un acto de amor y sacrificio que trascendía la sangre y la raza. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Lentamente, milagrosamente, el veneno comenzó a ceder. La fiebre de Eyecatl bajó, las convulsiones cesaron, y el color volvió a sus mejillas. Cuando el niño finalmente abrió los ojos y susurró la palabra «mamá», mientras miraba a Citlali, todas las barreras de desconfianza se derrumbaron. Ella no solo había salvado al hijo del líder, había demostrado que su corazón era apache, que su lealtad estaba con ellos, que amaba a esos niños como si fueran suyos. Ese acto de amor puro y desinteresado la transformó a los ojos de la tribu.
Ya no era la Nakaye, la forastera. Se había convertido en una hermana, en una hija, en una de ellos. Las mujeres la abrazaron, los guerreros asintieron con respeto y los niños la siguieron a todas partes, llamándola Shima, madre. Había encontrado su lugar, no por la sangre, sino por el coraje y el amor. Había encontrado una familia. El vínculo entre Citlali y Necali, nacido de la gratitud, se profundizó día a día. Él veía en ella no solo a la salvadora de su hijo, sino a una mujer de una fuerza y una bondad inquebrantables. Ella veía en él no solo a su rescatador, sino a un hombre noble, un padre devoto y un líder sabio. Conversaban junto al fuego por las noches, compartiendo historias de sus vidas pasadas, sus pérdidas y sus sueños. Un amor genuino y profundo floreció entre ellos, tan natural y fuerte como los árboles del cañón. Sin embargo, la paz que habían encontrado era frágil. Una tarde, un explorador apache regresó con noticias alarmantes. Un destacamento de soldados mexicanos, probablemente guiados por el propio Villegas que buscaba su propiedad fugitiva, se acercaba a su territorio. El campamento, que había sido un santuario de paz, se convirtió en un hervidero de actividad urgente. Debían evacuar, desaparecer en las montañas antes de ser descubiertos. La amenaza del pasado de Citlali ponía en peligro el futuro de todos. En medio de la evacuación apresurada, mientras empacaban sus escasas pertenencias, Necali tomó la mano de Citlali, frente a toda la tribu, con la urgencia del peligro inminente como testigo, declaró su amor por ella. Tu camino es mi camino, tu gente es mi gente, tu corazón es mi hogar, le dijo. Le pidió que fuera su esposa, no solo para protegerla bajo su nombre, sino para sellar el vínculo que ya existía en sus corazones. Ante los ancianos de la tribu y con sus hijos como testigos gozosos, Citlali y Necali fueron unidos en matrimonio según los antiguos ritos apaches. Fue una ceremonia sencilla pero profundamente significativa, un acto de amor y compromiso en medio del caos. Sellaron su unión justo antes de huir hacia la seguridad de las montañas, enfrentando juntos la incertidumbre, su nueva familia unida contra el mundo que intentaba separarlos. Su amor era ahora su mayor fortaleza. Pasaron 5 años. La vida en las montañas era dura, pero pacífica. La familia había florecido. Itzel, Yaretsi y Eyecatl habían crecido bajo el cuidado amoroso de 2 padres, convirtiéndose en jóvenes sabios, fuertes y resilientes. Citlali ya no era solo la esposa de Necali. Se había convertido en una curandera respetada, cuya sabiduría sobre las plantas medicinales era buscada por toda la tribu. Había encontrado no solo un hogar, sino también un propósito. Necali lideraba a su gente con justicia y sabiduría. Con Citlali, siempre a su lado como su consejera y compañera, juntos habían creado un refugio de paz y fortaleza para su familia y su pueblo. El dolor del pasado de Citlali se había desvanecido, reemplazado por la alegría de ver a sus hijos crecer sanos y felices, y por el amor profundo y sereno que compartía con su esposo. Era una vida que nunca se había atrevido a soñar, pero el pasado tiene una forma de regresar cuando uno menos lo espera. Un día, un grupo de hombres a caballo apareció en el borde de su territorio. Eran soldados mexicanos, y con ellos venía una figura familiar, ahora encorvada y desgastada por el tiempo. Fortunato Villegas, arruinado por malas decisiones y deudas, había vuelto para reclamar lo único de valor que creía poseer: su propiedad comprada. Villegas blandía un trozo de papel, el documento de compraventa que había firmado con los padres de Citlali años atrás. Con una voz temblorosa por la desesperación, exigió que le devolvieran a su esclava. Esperaba encontrar a la misma mujer rota y sumisa que había comprado, una mujer a la que podría arrastrar y vender para saldar sus deudas. Pero la mujer que salió a su encuentro no era la misma. Citlali se paró frente a él, no con miedo, sino con la calma y la dignidad de una matriarca. Su espalda estaba recta, su mirada era firme, y a su lado se encontraba Necali, con una mano protectora en su hombro. Detrás de ellos, sus 3 hijos, ahora adolescentes, observaban con una lealtad feroz en sus ojos. No encontraron a una esclava asustada, sino a una reina protegida por su clan. Villegas, desconcertado por esta transformación,
insistió, mostrando los papeles a los soldados. «Ella es mía. La compré legalmente», gritó, pero sus palabras sonaban huecas frente a la realidad que tenía delante. La fuerza de Villegas residía en documentos y dinero, pero la fuerza de Citlali emanaba de algo mucho más poderoso: el amor y la pertenencia. Historias como esta son las que nos motivan. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte ninguna. Fue Itzel, la hija mayor, quien habló primero. Con una sabiduría que superaba sus años, se dirigió a los soldados. «Este papel habla de una compra, pero no puede comprar un alma. No puede comprar una familia». Yaretsi añadió: «Nuestra madre nos sanó y nos amó. Su lugar está aquí, con nosotros». Finalmente, el joven Eyecatl, cuya vida ella había salvado, se paró frente a Villegas y dijo con una voz clara y fuerte: «El amor no se vende ni se compra. Mi madre no es una propiedad». Las palabras de los niños, simples y verdaderas, desarmaron por completo la reclamación de Villegas. Los propios soldados, hombres acostumbrados a seguir órdenes, se miraron incómodos. Vieron a una mujer rodeada de una familia que la adoraba, en un hogar donde claramente estaba por elección propia. El capitán de los soldados se volvió hacia Villegas y, con un tono de finalidad, dijo: «Señor, esta mujer no es una esclava. Es evidente que está donde pertenece. Derrotado no por la fuerza de las armas, sino por una fuerza moral que nunca pudo comprender». Fortunato Villegas se quedó sin palabras. La dignidad de Citlali, la lealtad inquebrantable de Necali y el amor feroz de sus hijos habían creado una fortaleza impenetrable. Su reclamo legal se desmoronó ante la verdad innegable de una familia forjada en la adversidad y el afecto. Sin nada más que decir o hacer, Villegas y los soldados se retiraron, desapareciendo por donde habían venido. Dejaron atrás a una familia unida, más fuerte que nunca. Citlali observó cómo se alejaban, sintiendo cómo el último fantasma de su pasado se disolvía en el polvo del desierto. Una profunda sensación de paz la inundó. Era libre, completa y absolutamente libre. Necali la abrazó, y sus hijos se unieron al abrazo, formando un círculo de amor y protección a su alrededor. Mirando los rostros de su familia, Citlali comprendió que el destino, por caminos tortuosos e impredecibles, le había quitado todo para finalmente darle lo que su corazón siempre había anhelado. No solo la libertad, sino un lugar al que pertenecer, un amor verdadero y la bendición de ser madre. En la inmensidad del desierto de Sonora, bajo el cielo abierto, la mujer que una vez fue llamada Campo Estéril, había demostrado ser la tierra más fértil de todas, cultivando una familia cuyas raíces eran tan profundas y fuertes como las de los antiguos árboles del cañón. Su historia se convertiría en una leyenda susurrada junto al fuego, un recordatorio de que el valor de una persona no se mide por lo que puede producir, sino por la fuerza de su espíritu y la capacidad de su corazón para amar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores cálidos, los mismos colores que ahora pintaban el futuro de Citlali. Ya no era la víctima de su historia, sino la autora de su propio destino. Una matriarca apache, amada y respetada. Había sobrevivido a la traición, a la esclavitud y a la desesperación, y había emergido no solo intacta, sino renacida. Su viaje había terminado y había encontrado su hogar. La historia de Citlali nos enseña que el verdadero valor de una persona reside en su resiliencia y en el amor que es capaz de dar y recibir. ¿Qué lección te llevas de este relato? Comparte tus reflexiones en los comentarios, nos encantaría leerte. Si esta historia te conmovió y te inspiró, por favor, déjanos un like para que podamos seguir creando contenido como este. Y si eres nuevo en nuestro canal y no quieres perderte ninguna de nuestras historias impactantes, considera suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ahora, haz clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para seguir descubriendo relatos que te llegarán al corazón. Nos vemos en la próxima historia.